Ya está aquí con nosotros José Luis Martínez Almeida, es alcalde de Madrid y es también portavoz nacional del Partido Popular. José Luis Martínez Almeida, bienvenido al Cascabel, buenas noches. Muchas gracias, Ana, encantado de estar aquí. ¿Que no se va de vacaciones? Todavía no, pero espero que a finales... ¿Hay vacaciones? Sí, espero que a finales de esta semana... ¿Un mes largo o no? Ojalá, un mes largo no, pero yo espero que entre 15 y 18 días sí que al final pueda coger. Por lo menos. ¿Podemos decir voy a esta dónde semana. O nos van a buscar las cámaras por ahí? Pues soy básicamente del norte, o sea, yo soy norteño en mi veraneo, aunque también voy a estar 3 o 4 días abajo en el puerto de Santa María, voy a ir a dar una conferencia al puerto de Santa María, con lo cual también voy a poder aprovechar del sur. ¿Se ha puesto en moda el puerto de Santa María entre los dirigentes del PP o qué? Eso leía yo en un artículo el otro día, pero tengo que decir que yo no había hablado con nadie de ir al puerto de Santa María de compañeros del Partido Popular, pero leí un reportaje y es cierto, ¿no?, que coincide Esperanza Aguirre, que estuve con ella el otro día y me dijo que iba al puerto también, Andrea Levy, por supuesto, la concejala de Cultura, creo que Mariano Rajoy también va al puerto de Santa María algunos días, leí. Bueno, oye, será un buen sitio, el alcalde desde luego es estupendo. Un lugar maravilloso, como muchos otros de España. Desde sin duda. Luego, el norte también es sin duda, pero pasaré la mayor parte de mis vacaciones en el norte. Antes tiene que dejar resuelto usted esto de los fondos europeos. ¿Por qué está el Partido Popular tan molesto con el gobierno, las comunidades autónomas tan críticas con el gobierno, cuando son más de 7.000 millones de euros? Ya veremos a ver cómo se articula esa gestión de los fondos europeos, pero es mucho dinero que, bien gestionado, es una palanca para crear riqueza y empleo fabulosa. Pues absolutamente de acuerdo, y creo que además has dado con la clave de lo que son los fondos europeos. Los fondos europeos bien gestionados es la palanca para poder salir adelante de la situación económica y social que tenemos. ¿Cuáles son las críticas que nosotros hacemos a los fondos europeos? En primer lugar, que sabemos que hay una parte que va a las comunidades autónomas. Por cierto, los ayuntamientos no tenemos ni idea de lo que va a los ayuntamientos todavía, no hemos recibido ni un... ¿Pero van a recibir algo? Dicen que sí. Dicen que sí, pero todavía no hemos recibido una sola noticia sobre fondos europeos, pero bueno, las comunidades autónomas ya saben que van a recibir. Hay 50.000 millones de fondos europeos que son los que no reciben las comunidades autónomas, sobre los cuales los españoles no sabemos nada. La parte gruesa, los españoles no sabemos ni cómo se va a repartir, ni con qué criterios, ni a quién se va a repartir. Y por tanto, mucho nos tememos que pueda acabar en un nuevo plan de Zapatero que todos recordamos que no sirvió, a pesar de los 10.000 millones de euros que hubo de inyección para la recuperación de la situación económica. Y en segundo lugar, por una razón. Tú no puedes decirle a las comunidades autónomas: vas a gestionar 7.000 millones de euros, pero vas a ser un tramitador. ¿Por qué? Porque nosotros te vamos a decir dónde los tienes que ejecutar. Y yo creo que eso es incompatible con la autonomía que deben tener en un modelo de organización territorial como el nuestro las comunidades autónomas, porque son las que están en el territorio y por tanto son las que mejor conocimiento tienen de cuáles son los proyectos tractores que les van a permitir mejorar, diversificar y fortalecer el modelo productivo en sus respectivos territorios. Pues bien, si el gobierno le dice a las comunidades autónomas 7.000 millones, ahora tú no vas a elegir nada, te lo vamos a dar nosotros 8 y tú pero no ni vas a siquiera el proyecto concreto al que va pueden decidir las comunidades autónomas. No, el gobierno de la nación les dice a las comunidades autónomas cuáles son los proyectos que tienen que ejecutar, no les da la autonomía de poder decidir cuáles son los mejores proyectos en su territorio. Y ese es el problema, que además para el gobierno desde luego es una victoria segura. Porque si se ejecuta es el gobierno el que ha decidido el proyecto, y si no se ejecuta es culpa de las comunidades autónomas que no saben tramitar, y por tanto estamos ante una maniobra de este gobierno que no nos extraña a ninguno, que es la ilusión total y absoluta de responsabilidades. Pero si las comunidades autónomas tienen que ejecutar 7.000 millones de euros, tienen que tener la capacidad de decidir a qué proyectos dedican esos 7.000 millones de euros dentro de los ejes estratégicos aprobados por la Unión Europea. Claro, eso lo iba a decir, está muy tasado, no puede uno gastar el dinero en lo que le parezca oportuno. Claro, está muy tasado, pero el otro día yo hablaba con Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, y me decía: no, a mí el gobierno me ha marcado una serie de proyectos que en Madrid, a nuestro juicio, no tienen absolutamente ninguna utilidad porque desconoce cuál es la realidad demográfica, social e incluso territorial de la Comunidad de Madrid, y por tanto nosotros hay otras prioridades estratégicas dentro de los ejes de la Unión Europea que tendremos que tener la autonomía y la capacidad de poder decidirlo. Por tanto, creo que el problema es: uno, no sabemos los criterios del gobierno respecto de 50.000 millones de euros, no tenemos ni idea de con qué criterios y a quién se los van a adjudicar. Ya hemos visto lo de Plus Ultra, por tanto es lógico que tengamos cierto miedo de cuáles son los criterios que van a utilizar, pero es que en segundo lugar a las comunidades autónomas no les dan 7.000 millones de euros, les dicen: tramitad esto, que nosotros somos los que decidimos. ¿Cuál sería la propuesta del Partido Popular para gestionar esa cantidad de dinero? Porque son 70.000 millones que pueden ampliarse a 140.000, se pueden hacer muchas cosas. Si ustedes estuvieran en el gobierno, ¿qué harían con ese dinero y cómo articularían esa gestión de fondos?
En primer lugar, partir de la premisa que has indicado, es decir, que es esencial para la recuperación económica la palanca de los fondos europeos. Sin fondos europeos no va a haber recuperación. Con fondos europeos tampoco tiene por qué haber recuperación. Solo habrá recuperación si a los fondos europeos se aplican y gestionan bien. Por eso nosotros desde el primer momento le ofrecimos a Pedro Sánchez la creación de una agencia independiente de gestión de los fondos europeos, que hiciera con absoluta transparencia, en un ejercicio de normalidad frente a los ciudadanos, decirles, si este es el eje de nuestro futuro, esta agencia independiente va a ser la que se encargue de gestionar, decidir, establecer criterios y, por tanto, la de determinar cuál es la mejor forma de aplicación de todos esos fondos europeos. A partir de ahí, tener en cuenta que hay que contar con las administraciones, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos como el de Madrid, que es un ayuntamiento con más de 5.000 millones de euros de presupuesto, es un ayuntamiento que tiene más presupuesto que 10 de las 17 comunidades autónomas, que tiene más población que 10 de las 17 comunidades autónomas. Creo sinceramente que algo tendremos que decir, o el ayuntamiento de Barcelona también, por supuesto, tiene algo que decir, o el resto de ayuntamientos de España también tendríamos que tener participación. Y luego, por supuesto, la colaboración público-privada, que es absolutamente esencial, pero se tiene que articular fundamentalmente sobre la convicción de que sin fondos no salimos, con fondos no tenemos por qué salir, solo la adecuada gestión de los fondos nos saca de esta, y para eso es necesario que no se decida desde despachos en el Palacio de la Moncloa, donde no tenemos conocimiento de nada. Por cierto, ya sabemos que la Fiscalía está investigando a Iván Redondo, precisamente porque esa es la forma de funcionamiento que tenemos que evitar, que desde Moncloa haya reuniones secretas para decidirse a quién se la adjudica, a quién no se la adjudica, y desde luego con la colaboración público-privada, porque es esencial que las empresas participen de este esfuerzo. ¿Le parece a usted bien los 1.700 millones para el Prat que ha anunciado el Gobierno después de la reunión bilateral con la Generalitat? A mí, que se inviertan 1.700 millones de euros en el aeropuerto del Prat, ¿qué quiere que le diga? A mí no me parece mal. Es decir, yo creo que Madrid y Barcelona, por decirlo de esta manera, debemos crecer a través de lo que se llama, o lo que yo llamo, un diálogo competitivo. Por tanto, tenemos que crecer a través de generar más y mejores oportunidades de inversión. Me alegra que Barcelona y Cataluña se una a esta tesis que ya defiende Madrid desde hace décadas y que nos ha permitido estar en la situación económica en la que estamos. Aquí, como se progresa, es con un marco económico y de generación de empleo, de riqueza y de prosperidad, y no como se ha estado haciendo en Barcelona. ¿Qué es lo que a mí no me gusta de los 1.700 millones de euros del Prat? Que si todas las comunidades autónomas hicieran lo mismo que Cataluña, esto sería insostenible. Insostenible. Si la respuesta a que Cataluña no vaya a la conferencia de presidentes es que se le da 1.700 millones de euros, ¿qué hacen el resto de comunidades autónomas? Ya no digo Madrid, ya no digo Isabel Díaz Ayuso, ya digo Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Baleares, Canarias. Tienen que tener la misma tentación de decir, oye, si aquí el gobierno de la nación lo que premia es la deslealtad, lo que premia no ya es la ilegalidad y que se den golpes contra la democracia y golpes de Estado, sino que ya en una vía de normalización, como dicen, la Generalitat dice, yo a la conferencia de presidentes no voy. Y después de no ir a la conferencia de presidentes, 2 días después, el gobierno le dice 1.700 millones de euros para el aeropuerto del Prat. ¿Qué ejemplo estamos transmitiendo al resto de comunidades autónomas? ¿Por qué se premia la deslealtad y se premia la falta de compromiso? ¿Por qué se premia al que no se quiere sentar en la mesa de todos, sino que se quiere sentar él solo con el gobierno de la nación? ¿Y por qué se castiga a los que son leales y se sientan en la mesa de todos? Por tanto, en mi opinión, 1.700 millones para el aeropuerto del Prat ni me parece bien ni me parece mal, en el sentido de que toda inversión pública que genere riqueza, obviamente yo la aceptaré, que se haga también en otros lugares. Lo que me parece sinceramente mal de ese anuncio es que es 2 días después de una conferencia de presidentes en la que la Generalitat de Cataluña dijo que ellos no iban. Y claro, el resto de comunidades autónomas deben mirar con cierto asombro diciendo, oye, pues a la próxima que vaya cualquiera, porque está claro que si por no ir te dan 1.700 millones de euros, que hemos ganado nosotros yendo. El ejemplo es nefasto para el conjunto de los españoles. Se premia al que no se quiere sentar en la mesa con el resto de los españoles. Mire, a los que se sientan en la mesa, dice Pedro Sánchez, también se les premia. Vamos a ver lo que ha dicho esta mañana. Hay un acuerdo para la ampliación del aeropuerto de Tarradellas, el Prat, en Barcelona, pero también hay un acuerdo y una inversión igual de importante para el aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez, en la ciudad de Madrid. 1.700 millones para Barajas. 1.700 millones, desde luego nosotros no hemos recibido ninguna noticia. Nosotros somos conscientes de que AENA tiene un proyecto de ampliación en el aeropuerto de Barajas, pero desde luego no alcanza ese importe que se nos está indicando por Pedro Sánchez. Y en segundo lugar, le diría a Pedro Sánchez que desde luego no es la respuesta a que Madrid no se quiera sentar en la conferencia de presidentes y por tanto que no es la respuesta a una deslealtad de Madrid. En todo caso, insisto, es una buena noticia que haya inversión pública. Por supuesto que sí.
No ha especificado cuál es la inversión que va a hacer en el aeropuerto de Barajas, pero bueno. Ha dicho similar. Similar. Bueno, pues cuando Pedro Sánchez dice similar ya sabemos que no va a ser la misma que en Cataluña con total seguridad. Pero lo que le diría a Pedro Sánchez es, ¿hay inversión en todo el territorio nacional? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que aquí hay una inversión extraordinaria acordada para la ampliación del aeropuerto del Prat 2 días después de que la Generalitat de Cataluña, en una deslealtad con el conjunto de los españoles, decidiera que no fuera la conferencia de presidentes. Por tanto, aquí se premia al desleal, aquí se premia al que no está comprometido con nuestro modelo de convivencia y aquí se castiga a todos aquellos que acuden a la mesa común, a los que les quedan las migajas de lo que le dan al que sin embargo decide que no quiere comer con el resto. Otro de los mensajes que ha trasladado el presidente, sobre todo después de conocer los datos del paro del mes de julio, es que ya estamos en la recuperación. Usted me decía, es que necesitamos que la economía se recupere después de la crisis del COVID, probablemente hace un cambio profundo estructural. Pero es que ya estamos en la recuperación, dice Pedro Sánchez. Su portavoz, Pablo Montesinos, ha sido muy crítico con los datos del paro. No ha negado que eran buenos, porque son buenos, pero es como, oiga, esto lo tenemos cogido con alfileres. Es que si analizamos los datos del paro en este momento, hacer un ejercicio de triunfalismo a mí me parece obsceno respecto de todos aquellos españoles que continúan en paro como consecuencia de la pandemia y los que ya estaban en paro antes de la pandemia. Es decir, cuando estás hablando de 3,5 millones de parados más el 500,000 que todavía tenemos en el ERTE, lógicamente estamos hablando de un conjunto de 4 millones de personas que ven en claro peligro su futuro profesional. Pero no tienen miedo de pecar de pesimismo en un momento en que todos estamos deseando recibir luz al final de los túneles. Es que teniendo en cuenta la situación económica y social a la que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando, lo que hay que hacer es un ejercicio de realismo frente a los ciudadanos y por tanto apartarse del triunfalismo y del pesimismo. Lo que hay que hacer es un diagnóstico preciso. Los ciudadanos merecen saber la verdad de lo que está pasando y la verdad es que los datos de paro son buenos si los analizamos en términos objetivos. Ahora, no es menos cierto que no hemos recuperado todavía el nivel de empleo prepandemia, por ejemplo. En Madrid todavía hay menos personas empleadas que las que había en nivel prepandemia. No es menos cierto decir que España fue la economía de la Unión Europea que más Producto Interior Bruto perdió y más empleo perdió como consecuencia de la pandemia. ¿Estamos ante una recuperación o estamos ante un rebote? Porque lo que es obvio es que íbamos a rebotar. Cuanto más abajo caes, más capacidad tienes de poder subir. Por tanto, eso es lo que verdaderamente tenemos que analizarlo. Decir el otro día, como dijo Pedro Sánchez, que es medalla de oro de la vacunación, cuando yo sepa no ha puesto una sola vacuna, que yo sepa no ha puesto una sola vacuna. Y en segundo lugar, decir que somos el número 1 en recuperación económica es hacer un discurso triunfalista que a mí me parece obsceno para todos aquellos que todavía están soportando las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Y esto no es incompatible con decir, no son malos los datos del paro, son buenos, pero es cierto que no se está produciendo una recuperación, se está produciendo en su caso un rebote y veremos si este rebote se consolida, pero no lancemos las campanas al vuelo, ni presumamos ni ejerzamos de triunfalismo. Después de todo lo que hemos pasado en la sociedad española, lo mínimo que puede hacer el presidente del gobierno es ponerse a la altura de aquellos que peor lo están pasando y no ponerse medallas que todavía no le corresponden. ¿Usted es partidario para aumentar la confianza de imponer un pasaporte COVID para acceder a lugares muy concurridos, no sé si en hostelería, pero a lo mejor en eventos donde hay una masiva concentración de personas? Mire, la confianza es esencial para la recuperación económica y para la recuperación del sector turístico. Yo creo que no cabe duda de que cuanto más seguridad, no solo objetiva sino subjetiva, seamos capaces de crear, mejor para los consumidores. Cuando hablo de seguridad subjetiva es que todos tengamos la convicción de que si vamos a un determinado destino vamos a tener las mismas posibilidades de poder contagiarnos que pudiéramos tener en nuestro hogar, por así decirlo, y por tanto yo creo que es necesario generar esas condiciones. Si usted me dice en este momento si soy partidario del pasaporte COVID o no, yo creo que en Madrid, lo ha dicho la presidenta Díaz Ayuso, estamos todavía a la espera. ¿Por qué? Porque todavía la quinta ola en estos momentos ya está empezando a bajar los números y por tanto empezando a bajar los números tenemos que ver si es una tendencia que se consolida, si se completa el calendario de vacunación antes de adoptar aquí en Madrid una medida de estas características. Si usted me pregunta, ¿entiende que se pueda exigir como se ha hecho en comunidades autónomas? Lo entiendo perfectamente, porque comunidades autónomas que viven eminentemente del sector servicios y del sector turístico tienen que crear esas condiciones de seguridad subjetiva que permitan que cualquier persona que se plantee poder ir a un destino turístico lo haga con las debidas condiciones de seguridad y por tanto a mí me parece que al margen de que se comparta o no, desde luego es una decisión razonable en determinados territorios poder exigir ese pasaporte COVID para el acceso a hostelería o a lugares donde haya grandes aglomeraciones. Pero lo más importante aún es completar el calendario de vacunación lo antes posible. En eso es en lo que el gobierno de la nación debería estar enfrascado y por tanto las comunidades autónomas en estos momentos tienen
más capacidad logística de poner vacunas que el número de vacunas que están recibiendo. Lo importante es que reciban el número de vacunas adecuado a su capacidad. En mi opinión, en lo que deberíamos estar centrados en este momento, sobre todo el Gobierno de la Nación, es en dar a las comunidades autónomas las vacunas, ya que es la medalla de oro de la vacunación, según Pedro Sánchez, que haga honor a esa medalla de oro y que, por favor, envíe las vacunas que las comunidades están reclamando. Ya no le pregunto por la tercera, porque si no tenemos para poner la segunda, pero déjeme que le dé una vuelta a esto del pasaporte COVID. Me dice, donde hay grandes aglomeraciones, pues puede ser lógico. Oiga, grandes aglomeraciones en Madrid. Lo que pasa que es que en Madrid a Vox no le gusta, y en Galicia el señor Núñez Feijóo no necesita socios y puede tomar la decisión, porque allí aglomeraciones Madrid, menos. En Madrid yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene una mayoría lo suficientemente holgada, sin ser mayoría absoluta, como para tener total libertad para poder tomar este tipo de decisiones que además no tienen que pasar por la Asamblea. Llamar la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo creo que ha hecho una valoración suficientemente razonada, diciendo que en estos momentos precisamente están viendo las condiciones que hay en Madrid para poder tomar una decisión. Es cierto que desde Vox ya han dicho que ellos no están de acuerdo con que se pueda tomar esta decisión. Me parece respetable desde el punto de vista político, pero aquí lo complicado es gobernar, no hacer oposición. Y por tanto, quien está en el gobierno, quien tiene responsabilidades institucionales, es quien tiene la panorámica completa, y creo que Isabel Díaz Ayuso precisamente no es sospechosa de querer imponer restricciones o de querer imponer determinadas medidas limitativas que se puedan entender como medidas que no son favorables respecto de la actividad económica. Por tanto, yo creo que el beneficio de la duda está de Isabel Díaz Ayuso de su parte. Ya ha dicho que lo está valorando. Yo creo que es la posición correcta, porque, insisto, lo difícil no es estar en la oposición, lo difícil es estar en el gobierno en estos momentos y tener que tomar esas decisiones. Por tanto, mi confianza, vista su trayectoria, está a lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso. ¿Usted estaría de acuerdo en ponerlo? Desde luego, si Isabel Díaz Ayuso considera, de acuerdo con las autoridades sanitarias, que es una medida adecuada y proporcionada a la situación que estamos viviendo, siempre defenderé que las autoridades sanitarias en la Comunidad de Madrid se han ganado el respeto suficiente después de todas las decisiones que han ido tomando y de cómo han encontrado el punto de equilibrio entre la lucha contra la pandemia y el mantenimiento de la actividad económica, y por tanto, desde luego, aceptaré la decisión que se tome por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque sinceramente pienso que se han ganado que respetemos las decisiones después de todo lo que han tenido que pasar a lo largo de este año de pandemia. Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado en Twitter, hoy han estado nuestros políticos muy activos. La ministra Yone Belarra lo ha estado también, coincidiendo con el despacho de Pedro Sánchez con el rey. Maribén, una ministra del Gobierno de España, soltaba una catarata de descalificaciones a la monarquía, al rey Juan Carlos, después de la encendida defensa que hizo ayer usted del rey. ¿Le parece correcto que Pedro Sánchez no la haya desautorizado? Porque el presidente de Gobierno ha evitado en cualquier momento desautorizarla, eso sí, ensalzando el papel de Felipe VI. Pues desde luego, en cuestiones de Estado, Pedro Sánchez se debería comportar como un hombre de Estado. Ya sé que estamos acostumbrados a que no sea así, pero no debería dejar de sorprendernos que en cuestiones de Estado no tengamos un presidente que tenga la altura institucional suficiente para entender incluso que su gobierno no está por encima de la arquitectura institucional española. Y eso es lo que pasa con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene unos socios de gobierno que abiertamente cuestionan el poder judicial, que abiertamente cuestionan la monarquía, que abiertamente cuestionan todo aquello del sistema constitucional que, según ellos, no les favorece ni les conviene, y Pedro Sánchez calla. Y creo que una de las diferencias cuando uno tiene gobierno y tiene responsabilidades institucionales es decir claramente qué es aquello que te puede diferenciar o que te puede separar. Creo que nadie duda de que tengo un pacto de investidura con Vox que además está funcionando, y que yo quiero agradecer a Vox que esté funcionando y que estemos trabajando como lo estamos haciendo. Pero también los españoles han podido ver que Javier Ortega y yo nunca hemos tenido problema en debatir sobre aquello en lo que no estamos de acuerdo. Y yo nunca he tenido un problema en decirle a Javier Ortega, en esto no estoy de acuerdo, ni Javier Ortega en decirme esto no estoy de acuerdo, porque tengo claro que mi gobierno no está por encima de los intereses de los ciudadanos. Y Pedro Sánchez en eso sí que debería tomar nota y debería entender que él no está por encima del interés de los españoles, y que por tanto, si un miembro de su gobierno como Yone Belarra hace esos ataques groseros contra la monarquía, que es la piedra de bóveda de nuestra arquitectura institucional, Pedro Sánchez debería entender que para ser presidente del gobierno se necesita tener un ejercicio de responsabilidad institucional del que él carece cuando calla ante estos ataques que se están produciendo. Pero si algo tenemos claro los españoles es que entre el interés general y el interés de Pedro Sánchez, siempre Pedro Sánchez se ha puesto por delante de los españoles. A lo mejor por eso están ustedes por delante en las encuestas. Pues es una de las razones que a mi juicio explica
que la gente se ha cansado de Pedro Sánchez, que la gente se ha cansado de ver a una persona que solo aparece para dar las buenas noticias y que se esconde cuando hay malas noticias, de una persona que se cuelga la medalla de oro de la vacunación y que sin embargo en la quinta ola todavía no lo hemos visto, de una persona que se va a Estados Unidos a decir que la oposición lo único que sabe es gritar, pero que sin embargo en España es incapaz de dirigirse a los españoles abiertamente y con ruedas de prensa más allá de comparecencias prefabricadas, y que sobre todo los españoles saben que cuando Pedro Sánchez dice en Estados Unidos que si yo me caracterizo algo es por cumplir, saben los españoles que les está tomando o que les está tratando de tomar el pelo porque ya no cuela. Y por tanto, el problema del gobierno, de la nación, el problema del Partido Socialista no se llama ni Partido Popular, ni Ciudadanos, ni los españoles, se llama Pedro Sánchez, que quede claro, y por eso están por detrás en las encuestas. La gente no ha perdido la confianza en el gobierno, si es que alguna vez la ha tenido. En quien definitivamente ha perdido la confianza y de quien no se fía es de Pedro Sánchez. Por tanto, Pedro Sánchez podrá cambiar al portero, al entrenador, al defensa central, al mediocampista y al goleador. Mientras no se cambie a sí mismo, no hay ningún problema, desde luego, porque los españoles tienen muy claro quién es el culpable de lo que está pasando en estos momentos. Las cosas cambian muy rápido y Pedro Sánchez fue el que ganó las últimas elecciones generales. Dentro de 2 años, cuando toque acabar la legislatura, puede estar otra vez por delante, ¿o no? Sin duda, esto es democracia y por tanto en la democracia todos tenemos que aceptar que quienes deciden son los ciudadanos y que los ciudadanos unas veces te pueden dar su apoyo y otras veces te pueden retirar su confianza. Lo que pasa que también es cierto y convendremos que cuando un gobierno con tan solo 3 años en el ejercicio del poder como el de Pedro Sánchez ha perdido ya el favor en las encuestas, cuando por cierto sus resultados electorales desde luego no invitan al optimismo, tercera fuerza en Galicia, segunda fuerza de la izquierda en Galicia, segunda fuerza de la izquierda en el País Vasco, al mismo tiempo que en la Comunidad de Madrid es la tercera fuerza de la izquierda y por otra parte en las elecciones generales de noviembre perdió 700.000 votos y 3 diputados respecto a las elecciones generales de abril, permítame que lo diga, Pedro Sánchez va de derrota en derrota hasta el triunfo final. El PP tiene ciertos problemas también para sacar escaños en Cataluña o en el País Vasco. Sin duda, y somos conscientes de que los resultados electorales en el País Vasco y en Cataluña no fueron desde luego los adecuados para el Partido Popular y para un partido de la importancia del nuestro. Y además ¿qué le preocupan más? Asumimos que ¿esos resultados en ciertas comunidades autónomas o Vox? No, nosotros no nos preocupa Vox, sinceramente lo digo. A nosotros lo que nos preocupa es los españoles y por tanto que erijamos un proyecto identificable para el conjunto de los españoles y también en Cataluña para el conjunto de los catalanes y en el País Vasco para el conjunto de los vascos. Y es obvio que eso en este momento, a tenor de los últimos resultados electorales, no se ha producido y por tanto nosotros no evadimos la autocrítica que por cierto yo no he oído en el Partido Socialista en sus resultados en Madrid o en sus resultados en Galicia. Asomaron la cabeza, eso sí, en Cataluña, cuando Salvador Illa ganó las elecciones y todos asomaron la cabeza, cuando vienen mal dadas ya no asoman la cabeza, a diferencia de Pablo Casado, que no tuvo ningún problema desde luego en hacer declaraciones y asomar la cabeza tras el País Vasco y tras Cataluña. Y somos conscientes de que tenemos un problema, somos conscientes de que no somos capaces de conectar ni con los vascos ni con los catalanes, que no es un problema de los vascos y de los catalanes, que es un problema nuestro, por tanto de generar un proyecto identificable. Creo que tenemos 2 grandes personas al frente, como Carlos Iturgaiz y como Alejandro Fernández, y que están construyendo ese proyecto que nos permitirá no mejorar nuestros resultados electorales, que por supuesto, sino sobre todo conectar con todos esos vascos y todos esos catalanes comprometidos con el modelo constitucional, comprometidos con los valores de convivencia, pero que sin embargo en estos momentos todavía no nos votan. ¿Y en Andalucía van a adelantar las elecciones? Esa es una decisión que le corresponde a Juanma Moreno. Sí, pero seguro que como portavoz nacional del PP usted tiene algo de información privilegiada, se va a ir al puerto de Santa María, no sé. No tengo más información privilegiada en primer lugar que ser consciente de que el gobierno andaluz lo está haciendo extraordinariamente bien, que creo que Juanma Moreno ha hecho un gran gobierno, que también tiene su mérito, por supuesto, Ciudadanos con Juan Marín, que han sabido conformar un gobierno que puso fin a un régimen, que era el régimen del Partido Socialista en Andalucía. Hay una auditoría que es escalofriante que estamos leyendo a lo largo de esta semana sobre las prácticas del gobierno socialista durante 40 años. Claro que la mejor auditoría es esa sentencia de los ERE, 600 millones de euros de desfalco público. Por cierto, condenados los 2 últimos presidentes del Partido Socialista, José Antonio Griñán y Manuel Chávez,
no hablo del Partido Socialista de Andalucía, del Partido Socialista Obrero Español. Los dos últimos presidentes están condenados en firme por un desfalco de 600 millones de euros. Lo que sí puedo decir es, no tengo información privilegiada, pero sí tengo información, y es que Juanma Moreno siempre ha dicho que él prioriza la estabilidad de su gobierno y que por tanto que en la medida de sus posibilidades tenderá a agotar la legislatura. Y usted, déjeme preguntarle para terminar por el Ayuntamiento de Madrid. Yo no puedo adelantar elecciones. Los ayuntamientos no se adelantan elecciones. ¿Cuáles son sus planes para el año y medio, 2 años que le quedan de legislatura en Madrid? Parece que con Ciudadanos está usted bien. No sabemos si Begoña Villafís pasará a formar parte de la lista o la candidatura del Partido Popular, o si usted se lo ha ofrecido. ¿Cuáles son sus planes para Madrid? Bueno, en primer lugar no se lo he ofrecido. No vaya a ser que no responda a esta pregunta y todavía quede en el aire si se lo he ofrecido. Yo todavía no se lo he ofrecido. Ni todavía Begoña, quiere decir que lo hará. Ni Begoña Villafís todavía me ha dicho nada de venir al Partido Popular. No, bueno, pero eso es todavía, yo me lo quedo como puede ocurrir. En política todo puede ocurrir. Por tanto, dar respuestas categóricas en política es muy complicado, y además yo creo que los ciudadanos agradecen que nosotros no demos respuestas categóricas que luego no se cumplen. Pero lo cierto es que desde luego no se ha producido ese ofrecimiento ni en un lado ni en otro. Y lo que sí tenemos claro es que tenemos que agotar la legislatura, que tenemos que seguir trabajando juntos, que tenemos que afrontar la recuperación económica y social de la ciudad de Madrid, que estamos acometiendo grandes infraestructuras como es el Nudo Norte, vamos a finalizar la obra de Plaza de España, vamos a finalizar la obra de soterramiento de todo M Río a su paso por la operación Mau Calderón, o al mismo tiempo estamos acometiendo obras ahí en la calle Alcalá, o por otra parte también tenemos que seguir en ese programa de incentivación económica respecto a los sectores más castigados, con esos incentivos fiscales que hemos aprobado a lo largo del último año. Tenemos que seguir garantizando la seguridad y la convivencia en la ciudad de Madrid, o por otra parte también es fundamental aprobar esa ordenanza de movilidad sostenible. Por tanto, yo diría 3 cuestiones, por resumir: en primer lugar, afrontar la recuperación económica y social; en segundo lugar, ejes transversales de toda la actividad de la ciudad, la sostenibilidad y la transformación digital; y una tercera cuestión que yo repito siempre: gestión, gestión, gestión. Tenemos que tener la capacidad de gestionar, tenemos que tener la capacidad de dar la solución a los problemas que los ciudadanos tienen en el día a día de sus ciudades, en este caso en la ciudad de Madrid. Dicho de otra manera, a cambio de los impuestos que ellos nos pagan, lo mínimo que pueden recibir son las soluciones que ellos merecen. Y en eso se resume: gestión, gestión, gestión.